Bueno, en este video vamos a hablar de estructuración y análisis del problema. Lo primero que se debe hacer para una correcta estructuración del problema es realizar un diagnóstico que busca generar información para la identificación de la naturaleza, el alcance y la gravedad del problema. Esto tiene que ver con generación de información clave, pero tiene que ser información sustentada. Muchas veces uno encuentra que en política pública se diseña con base como intuiciones y no se generan elementos que realmente como que prueben esto, ¿no? Como datos que fortalezcan eso. Entonces es súper importante entender que hay que producir información para esto. Esto implica el uso de diversos métodos para la identificación de elementos críticos, las relaciones causales y los juicios de valor que se pueden hacer. Y esto a su vez permite la definición de posibles soluciones. Para eso es súper importante primero empezar con una lluvia de ideas donde se defina ideas, objetivos y estrategias, y después de eso es súper importante que esto se organice y se busque cuáles son esos datos que permiten la construcción de eso. Al tener eso es importante diferenciar entre la causa y las consecuencias, y este es uno de los problemas más difíciles al estructurar un problema de política pública. ¿Qué es una causa? La causa se entiende como aquellos elementos que generan el problema, que generan esa situación problemática, mientras que las consecuencias son las manifestaciones del problema. Pero en el caso de política pública esto puede llegar a ser complicado. ¿Por qué? Porque la diferenciación entre qué es una manifestación y qué es lo que qué son las causas es muy difícil, pero la clave está en pensar en dónde son los lugares en los que se pueden intervenir, ahí estamos hablando de las causas, y cuáles son las consecuencias. Para eso les recomiendo este uso de este cuadrito es muy útil porque le permite a uno organizar. Ahora, es clave que piensen, las causas y las consecuencias no son relaciones causales, esta causa genera esta consecuencia porque está mediado siempre por el problema. Para esto, entonces, una de las herramientas más usadas y que yo personalmente considero que es muy útil es la elaboración de árboles de problemas. De nuevo, no hay una relación causa-efecto. Entonces, ese cuadrito anterior, ustedes no tienen que señalar una causa y un efecto, sino que una consecuencia, pues, sino que tienen que pensar en que está mediado por el problema. Eso se hace al delimitar claramente el problema. El problema nos permite señalar esos lugares de intervención. Es necesario plantear relaciones de necesidad y suficiencia para entender los fenómenos que se analizan. ¿Qué es necesidad? Piensen, una cosa muy sencilla, pero que está ahí. ¿Qué es necesario para que yo tenga luz en la casa? Para eso es necesario, uno, pues que tenga conexión eléctrica, ¿no? Que esté pagando la factura. Ese es otro elemento necesario. Pero 3, que tenga los switches en la casa instalados. 4, que tenga el bombillo. Y cuando yo hablo de eso va a significar que es suficiente. Para poder prender la luz yo necesito tener todos estos elementos. En el momento que yo prenda la luz va a pasar. Si alguno de esos falla, pues no voy a poder no es suficiente para explicar el fenómeno. Hay causas, las causas y las consecuencias tienen 3 niveles, pero las causas estructurales son aquellas causas que generan el problema pero en las que yo no puedo intervenir. Entonces piensen, por ejemplo, en la desigualdad, no sé, como la pobreza monetaria que no permite el acceso a educación de calidad. Piénsenlo, eso sería una causa estructural, porque yo con una sola intervención de política pública, así la política pública fuera profundamente compleja, yo no voy a lograr dar cuenta de todos esos elementos, ¿cierto? Intermedias, que son aquellas que transforman este elemento estructural van a llevándolo a niveles más posibles de intervención. Entonces, por ejemplo, la pobreza monetaria genera una incapacidad para una correcta alimentación, ¿sí? Y eso genera déficits alimenticios en los chicos que no permiten su correcto funcionamiento en las aulas de clase, entendiendo que el problema es que existen muchos factores que determinan el bajo rendimiento académico de los chicos en clase. Ese sería mi problema de política pública. Entonces, ven, desde esa desigualdad, que es una causa estructural, voy a una causa intermedia, que sería el problema nutricional. En casa no te lo pueden suplir, pero inmediatamente entiendo que eso me genera ¿qué? Me genera una incapacidad por parte del estudiante, una condición nutricional que impacta en este problema grande que es el bajo rendimiento. Y ese bajo rendimiento tiene unas manifestaciones. Piensen, por ejemplo, una manifestación que sería inmediata es, como tengo bajo rendimiento, pues no
tengo pobres resultados en las pruebas PISA, por ejemplo, ¿sí o no? Eso es una causa inmediata. Ese pobre resultado de las pruebas PISA me puede generar que no tenga capacidades de escritura, lectura y matemáticas suficientes para el ingreso a la educación superior, y eso en una consecuencia estructural me llevaría a pensar que no tengo la posibilidad de mejorar mis condiciones de vida a partir de los procesos de formación. Si ven, son los distintos niveles. Y esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque es el lugar donde puedo intervenir y las manifestaciones que espero que tenga mi política pública. En la parte de arriba del árbol estoy hablando de las manifestaciones, o sea, lo que quiero cambiar con mi acción pública, y en la parte de abajo estoy hablando de las intervenciones que voy a hacer para transformar ese problema que estoy identificando. Entonces, de nuevo, la relación entre causas y consecuencias está mediada por el problema, y el problema tiene que definir las dimensiones, realidades y forma del mismo, es decir, cómo se relacionan las variables que componen el problema. Esto se construye a partir de un buen diagnóstico. Insisto, yo no puedo hablar, por ejemplo, con esto que estaba asumiendo que hay el bajo rendimiento académico de los estudiantes, tendría que decir el bajo rendimiento académico de los estudiantes en lectura y escritura reflejado en los pobres resultados en las escuelas públicas, por ejemplo, tendría que darle una dimensión. Acá les presento un ejemplo de un árbol de problema que realizaron unos estudiantes que se llaman Samantha Ángela, Andrés Alfonso y Juan Diego Castro el semestre pasado en Políticas Públicas 2 acá en la universidad. Y entonces, como ustedes verán, el problema lo definen como la ineficiencia institucional frente al tratamiento de los limitantes para el crecimiento verde. En las causas inmediatas, si ustedes lo ven, las causas inmediatas serían el bajo desarrollo de oportunidades, la debilidad en el capital empresarial humano y crecimiento verde, y la ausencia de un marco institucional, una débil gestión de información e insuficiente financiación. Esto lo explican a partir de qué causas. El primer factor, la inexistencia de una institucionalidad que permita el proceso de implementación de una política de crecimiento verde. Y la debilidad y desarticulación de la gestión y de la información requerida para la toma de decisiones, y la debilidad para el financiamiento del crecimiento verde. Si ven, esas son causas estructurales que intervengo en las causas inmediatas. Entonces, por eso los niveles explicativos son importantes para entender cómo se relaciona el problema. Así, la forma en la que se despliegan también las manifestaciones. Frente a esa ineficiencia institucional se producen bajos niveles de educación en materia de sostenibilidad, un atraso tecnológico y altos índices de informabilidad laboral y baja participación en los mercados internacionales. Como ven, hay una cadena causal, y si ustedes logran identificar acá, el problema es lo que filtra un poco la relación entre causas y consecuencias. Este árbol de problemas que permite la elaboración del árbol de objetivos. El árbol de objetivos implica la transformación en positivo de todos los elementos identificados en ese árbol de problemas. En la parte de la raíz y el tronco se pueden identificar cambios esperados por un goteo. ¿Por qué? Porque las causas estructurales intermedias, yo no las voy a intervenir, no son los lugares donde voy a intervenir, pero espero que al mejorar una de sus manifestaciones, algo mejore en esas situaciones. Por eso hay que usar verbos como mejorar, reducir, porque no implican acciones, mientras que en las causas inmediatas, en donde yo diseño las acciones para intervenir en estas. En el tronco, en lugar del problema, se debe plantear la transformación esperada, ¿cierto? Ese problema que estaba diciendo el bajo rendimiento académico tendría que transformarse y tendría que estar en positivo, mejoramiento del rendimiento académico. Y eso reflejarse en esas manifestaciones, por ejemplo, como lo señalábamos antes, entonces en el mejoramiento en 10 puntos en los resultados de las pruebas PISA de lectura, escritura, ¿sí? Entonces eso es lo que se espera frente a esas manifestaciones, que son las ramas del árbol. Transformaciones positivas, que se deben establecer cuál es el sentido de la transformación positiva de la misma. No toda transformación positiva implica aumento, también puede implicar la disminución, pero tengo que darle un sentido a esas transformaciones. Como parte de la estructuración del problema, también es muy importante desarrollar mapas de actores claves.
Entonces, el mapeo de actores como ejercicio de política pública parte de entender el concepto de las políticas públicas como un conjunto encadenado de decisiones y de acciones resultado de las interacciones estructuradas y repetidas entre diferentes actores públicos y privados que por diversas razones están implicados en el surgimiento, la formulación y la resolución de un problema políticamente definido como público. Es decir, sostiene que solo desde una visión pluralista, tanto en la comprensión de la sociedad como la forma de tomar decisiones y actuar del Estado, se puede utilizar los mapas de actores para comprender los escenarios de esa política pública. ¿Cómo se entiende el actor en las políticas públicas? Puede ser un ente individual o un ente colectivo, que tiene dos dimensiones para su análisis: sus aportes en el diseño en la implementación de las políticas públicas o sus impactos e incidencia en los resultados de la implementación. Es decir, esta herramienta nos sirve para los dos niveles, pero acá nos vamos a concentrar en el tema de la definición y en el diseño de las políticas públicas. Los actores son entidades sociales o personales que buscan objetivos que se consideran individual o grupalmente como deseables. No son los objetivos. Los objetivos no tienen que ser los más racionales, los que más maximicen, sino que son considerados socialmente deseables. ¿Cuáles son los criterios constitutivos de los actores colectivos? Hay, en primer lugar, un sistema de toma de decisiones colectivas. En segundo lugar, intereses comunes. En tercer lugar, mecanismos de integración. En cuarto lugar, una representación interna y externa. Y por último, hay una capacidad de innovación. Esta visión frente al tema de los actores implica la concepción del pluralismo en el Estado. El Estado se entiende como un sistema en permanente flujo. Esto es súper importante cuando hablábamos en la parte de la definición del problema, entender que la organización estatal no es una organización que esté ya claramente definida, claramente delimitada, sino que tiene estas particularidades en términos de su funcionamiento y que es importante entender que varían. No es lo mismo cuando tener un director distinto en una institución marca cambios, ¿cierto? Y es por eso que hay que entender que tienen permanente flujo. Pero también las elecciones políticas determinan unos ciertos resultados, ¿no? Hablamos también de la igualdad de influencia de grupos societales. Esto no es la igualdad en términos prácticos, sino la igualdad en términos de la posibilidad de tener una participación de esos grupos societales, de una influencia en esos procesos. Hay una separación entre Estado, sociedad civil y poder político y economía. El Estado se entiende como un conjunto de instituciones, de nuevo desde la perspectiva neoinstitucionalista, conformado por distintos actores que despliegan intereses, visiones y percepciones. Y el conflicto entre estos actores con sus visiones, percepciones e intereses es el centro del proceso de decisión en las políticas públicas. Entonces la decisión está dada también por esos conflictos. Un entorno social de política pública ve la participación de actores públicos y privados. Los primeros, es decir, los actores públicos, son constitutivos de las políticas públicas y se pueden identificar como las organizaciones e individuos político-administrativos, gubernamentales, administrativas y judiciales en un país, una región o una localidad con la capacidad legal de estructurar cualquier sector de la sociedad a través de decisiones dotadas de autoridad. Y entonces acá es súper importante tener en cuenta que la política pública se hace desde el Ejecutivo, pero que también las otras ramas del poder pueden influir en la conformación y en la lógica de esa política pública. Un caso emblemático, la Ley 387 de 1997, la Ley de Atención a la Población Desplazada. Esta ley se expide en el 97, pero solo hasta el 2005, digamos, que es cuando la Corte declara en la sentencia T025 el estado de cosas inconstitucional frente a esta política pública, es que encontramos que hay una decisión judicial, no es el que produce política pública, pero genera política pública de facto en esta situación, que le da una batería de seguimiento, una batería de indicadores, una lógica de acciones muy específicas con las que tiene que cumplir el Estado para entender que no se dé ese estado de cosas inconstitucional. Entonces es importante tener en cuenta esto también, que juegan diversos actores en este proceso de la política pública. Los actores privados participan en la estructuración de los espacios de política pública sin que impliquen algún tipo de decisión gubernamental. Entonces es importante, los actores privados no son los que deciden la política pública. La decisión, como lo habíamos hablado también en las clases anteriores, parte de lo que hace el administrador público, ¿no? Aquel que está imbuido de esa posibilidad de decisión. Entonces hay tres tipos de actores privados. Los grupos objetivos, que son la población que directa o indirectamente está causando el problema público. Entonces piensen, por ejemplo, con el problema de la coca.
Usted podría hablar, no sé, ¿quiénes serían hoy en una política pública los que están causando el problema del aumento? Pues los cultivadores, ¿no? Porque son los que están generando mayores siembras. Pero si yo planteo la política pública desde otra forma, podría decir, no son solamente los cultivadores, sino los actores armados que buscan que se expanda el cultivo ilícito en las zonas. Entonces, esto sería para entender quién genera el problema. Los beneficiarios finales, las personas directamente afectadas que se verían beneficiadas con esa intervención. Entonces, en este caso de la coca, la población, los beneficiarios finales, uno podría decir, si estamos hablando del tema de sustitución o de erradicación manual, uno podría decir los beneficiarios finales serían los campesinos productores de coca. Y los grupos de terceros, que serían la población de que sin estar afectada directamente tiene intereses o se sienten afectados por el problema o la política. En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, no sé, si no tomáramos y centráramos el problema de la política pública solamente en la producción de coca por parte de los pequeños productores, los grupos armados serían aquellos que despliegan intereses para mantener esos cultivos de coca, pero no son los que directamente se van a intervenir. Esto es muy importante poder definirlo porque nos muestra también cómo clasificar los actores. El análisis de actores puede entenderse como un ejercicio que busca reducir los costos para construir relaciones de consenso político alrededor de problemas y soluciones públicas. Es decir, el estudio de las dinámicas de actores y sus interrelaciones también supone un esfuerzo por alcanzar consensos sociales sobre política pública. De hecho, el análisis puede funcionar como un instrumento para generar confianza entre los diferentes actores, y esto es muy importante porque el mapa de actores no solamente busca que identifiquemos cuáles son los actores que están implicados en la política pública, sino que podamos establecer estas estrategias para generar consensos frente a esa forma en la que estamos construyendo el problema de la política pública. Volvamos a lo que señalábamos en el video anterior de el problema del embarazo adolescente. Yo podría, en el proceso de construcción de política pública, también hablar con las mamás que representan o con aquellos actores que representan a esas iglesias que creen que el problema del embarazo está dado por el tema solamente del matrimonio, y empezar a hablarles, vea mamá, usted no sabe el tema, como la influencia que tiene, no sé, las enfermedades que se generan con el embarazo adolescente, estas situaciones, para ir generándole, llevándomela un poco hacia esta interpretación del problema, ¿sí? ¿Cómo construimos consensos? Eso favorece además la posibilidad misma de la implementación de la política pública. Mientras más cercanos tenga a los actores, pues es más posible que esos actores puedan tener apoyo, generar apoyos para esa política pública. El mapeo de actores se orienta entonces a establecer acciones y relaciones respecto al nivel de compromiso, participación, resistencias, empoderamiento y coaliciones. Hay categorías que son intereses, posición, estrategias de interacción entre los actores. Para esto entonces ¿qué se debería identificar en el mapeo de actores? Poder. Y cuando hablamos de poder estamos hablando de la influencia formal e informal para promover ideas o comportamientos entre actores, la posibilidad que tienen estos actores de hacer ruido y la magnitud del ruido, y la confianza, relaciones con otros actores. En el caso de la coca, hace como unos, no sé, como un mes y medio más o menos, no me acuerdo, en Tumaco, pues que es uno de los municipios con mayor presencia, o el municipio con mayor presencia de cultivos de coca en el país, llegó un helicóptero del ejército y les taló unos árboles de cacao que habían sembrado en el programa de sustitución, ¿cierto? A una gente, creo que era el Consejo del Alto Mira, ¿no? Para poder aterrizar el helicóptero les cortaron los palitos que llevaban como un año sembrados, que obviamente no daban nada, pero que era como su perspectiva de sustitución. Y estos señores pues sacaron unos comunicados súper fuertes, súper visibles, pero además resulta que estos procesos de sustitución en Tumaco los estaba financiando, si no estoy mal, la Unión Europea o alguno de los países de la Unión Europea, no sé cuál, pero eso implicó que varios embajadores se pronunciaron frente a eso. Ven, acá estamos viendo cómo ese actor tan sencillo que puede ser aquellos campesinos que firmaron los acuerdos de sustitución, están en el programa de sustitución de cultivos, pueden generar ruido, y la magnitud de ese ruido pues en este caso es muy importante porque la cooperación internacional ha sido una de las fuentes principales de financiación de todo el tema de sustitución. Entonces ahí eso puede generar bastante ruido. La organización, el nivel de cohesión interna de decisiones, acciones, centralización de las discusiones internas y la representatividad. Es importante entender que los actores colectivos no son actores unánimes, que no son actores perfectamente consolidados, sino que hay que entender cómo
hay o no niveles de cohesión interna, cómo se toman las decisiones y cuál es la capacidad que también se tiene de que esas decisiones sean aceptadas o no sean aceptadas, las acciones que se tienen, la capacidad de acción que tienen eso, la centralización de las discusiones internas, si hay discusiones internas o no, y la representatividad de aquellos miembros con los que estoy hablando. No puedo decir con el mismo problema de la coca si quisiéramos incluir al partido FARC. Entonces hay una cosa que ha salido ya muy claramente en prensa, y es que hay como una división interna de ese partido, ¿sí o no? Y si yo quisiera, no sé, hablar sobre el papel de las FARC, del partido FARC en el tema de sustitución, entonces yo podría decir, no, voy a hablar con este señor Pastor Alape, o voy a hablar con la gente que estaba trabajando en el bloque sur, que es como la gente que era más cercana a Iván Márquez y a Santrich, ¿cierto? Yo ahí podría decidir sobre algunos de esos dos, y claramente pues uno lo que puede notar por prensa es esos manes están divididos, ¿no? Esos tipos están súper divididos. ¿Con cuál debería hablar? ¿Con los que eran más cercanos a Santrich o a Iván Márquez, o con Pastor Alape? ¿Qué capacidad tiene Pastor Alape para que su decisión con esos que fueron antes cercanos, con los otros señores, se acepte? ¿Sí? Entonces es también importante conocer esa forma que tiene la organización. Los intereses. El grado de importancia que le da un actor, le da al tema un actor específico. ¿Cómo es o no es importante? Su visión sobre el problema político. La visión sobre una política operante y los actores. Los intereses particulares del actor con respecto a dinámicas individuales y a dinámicas grupales. Y por último, la identificación de tensiones, los conflictos y los acuerdos entre los actores, las coaliciones temáticas o coyunturales y los enfrentamientos que se puedan dar en esos ejercicios. Esto es importante porque nos define también como los lugares donde hay esos problemas, pero también me permite ver ventanas de oportunidades con esos acuerdos que ya están previamente establecidos. Entonces conocer esas tensiones me da la posibilidad también de entender cómo facilito el proceso del consenso necesario para la definición del problema. Los mapas de actores en la formulación de política. Entonces uno debe señalar quiénes y cuáles son las comunidades de influencia que pueden apoyar u oponerse a la política pública en el momento predecisional, ¿sí? Entonces, poder hacer el barrio y poder decir, yo creo que estos tienen que ver, y ahí depende del nivel donde lo estamos haciendo, ¿no? Los niveles territoriales, los niveles nacionales, el sector, las instituciones, y acá también es súper importante, hay que pensar en las instituciones. Yo como institución podría tomar una decisión, no sé, quiero implementar un sistema de seguimiento sobre el uso de internet en las casas, algo así, piensen, no sé, se me está ocurriendo algo así. Pero yo soy el MINTIC y yo no tengo regulación o no tengo acceso a datos de cuánto internet usas a diario. Digamos que no tengo una institución encargada de eso. No sé si es cierto o no, me lo estoy inventando. Entonces ahí, por ejemplo, necesitaría la Superintendencia de Servicios Públicos, porque ella es la que regula a las empresas que prestan servicios públicos, y entonces podría saber cuántas personas están conectadas con las empresas, sí, pero necesito saber, o sea, necesito pensar que estos también los necesito. La definición de los actores relevantes, de nuevo, puede haber muchos actores implicados en una cosa, pero ¿cuáles son relevantes para mi política pública? Esto implica ubicar, en el caso de un mapa cartesiano, de una lógica cartesiana, los posicionamientos de esos actores alrededor del tema de influencia y de confianza. Entonces el cuadrante 1 pues es una influencia negativa y tienen mayor confianza. En el cuadrante 2 estamos hablando de una influencia positiva y una confianza positiva también. En el cuadrante 3 hay una influencia negativa y una confianza negativa. En el 4 está la influencia positiva y una confianza negativa. Para esto es importante, para poder diseñar un mapa de actores claramente estructurado, es importante entender que se deben realizar preguntas cualitativas para poder identificar los ejercicios sobre la percepción del problema. Esto, si uno tiene la oportunidad en el proceso de diseño, pues de hablar con los actores directamente. En caso de que no se pueda hacer, pues uno puede apelar también a información secundaria. Piensen, por ejemplo, buscar prensa de qué ha dicho esta organización sobre esto, o buscar los comunicados que ha hecho, no sé, el Sindicato de Trabajadores de la Salud sobre el tema de dotación de centros hospitalarios. No sé, ese tipo de lógicas son las que permiten o son las que dan cuenta de esas percepciones del problema que dijimos antes, es súper importante. También podemos elaborar matrices de calificación de interés. Esto se complementa con matrices de calificación de interés. Si uno tiene la posibilidad de hacerlo directamente con el actor, maravilloso. Si no, usted puede identificar un interés como alto, medio y bajo.
Por ejemplo, si estoy hablando de instituciones públicas, si yo en el caso de su plan sectorial de, de este cuatrenio, de este año, perdón, encontré que tiene un objetivo que es súper parecido a lo que yo quiero hacer en la política pública, pues su nivel de interés puede ser alto porque es que con eso lo están midiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo defino eso? Entre alto, medio y bajo. La influencia de la confianza. Esto en la misma matriz se coloca la variable de influencia y la variable confianza y se establece en una escala numérica de 1 a 5. ¿Qué tanta influencia tiene? 1, 5. Y eso es lo que nos permite realizar el mapa cartesiano para dar esa dimensión de lo positivo o negativo de su posicionamiento en los cuadrantes. Y por último, la matriz de relación de la escala numérica. Que también estaría dada en escala numérica. Entonces, ¿qué tanta relación tienes tú con este actor? ¿Qué tanta relación tienes con este otro actor? Y también puede preguntarse si es positiva o es negativa. Estos instrumentos nos permiten entonces pasar no solamente del problema del diagnóstico, sino transformar información en una forma de interpretación, en una estructuración del problema. Y lo clave acá es que nos señala cómo vamos a entender la lógica de la intervención pública en todos los niveles. No solamente el problema, sino qué es lo que lo está causando, qué es lo que tengo que hacer y cómo espero cambiar la situación.